Base de la microbiología, presentado por Carolina Burgos, Adriana Cáceres, Aida Parada. Medio de cultivo según su naturaleza. Naturales. Composición. Componentes naturales con extractos de tejidos, plantas o animales. Principal uso, cultivo de microorganismos sin requerir una composición específica. Ejemplo, papa, leche, extracto de carne. Sintéticos. Composición química definida y conocida. Principales usos, investigación y experimentación microbiológica. Ejemplos, medios de glucosa y sales minerales. Semisintéticos. Composición. Mezcla de componentes naturales y sintéticos. Principal uso, cultivos de microorganismos con necesidades específicas. Ejemplo, medio de agar, base de sangre. Medios de cultivo, según su presentación. Líquidos. Composición sin agentes solidificantes. Principal uso, cultivo masivo de microorganismos. Ejemplo, caldo nutritivo. Sólidos. Composición. Contienen agar como agente solidificante. Principal uso, aislamiento y diferenciación de microorganismos. Ejemplo, agar nutritivo. Semisólidos. Composición. Bajo concentración de agar, 0,5%. Principal uso, estudios de movilidad y crecimiento. Ejemplo, medios SIM. Medios de cultivo según su aplicación. Aislamiento. Composición. Nutrientes básicos. Principal uso, separar microorganismos en colonias puras. Ejemplo, agar nutritivo. Selectivos. Composición. Sustancias que inhiben ciertos microorganismos. Principal uso. Favorecen el crecimiento de microorganismos específicos. Ejemplo, agar-MACAT. Enriquecidos. Composición. Nutrientes adicionales como sangre o suero. Principal uso. Favorecen el crecimiento de microorganismos exigentes. Ejemplo, agar-sangre. Diferenciales. Composición. Sustancias que permiten distinguir entre microorganismos. Principal uso. Identificación de microorganismos según características metabólicas. Ejemplo, agar-ecoenzima azul de metileno. Pruebas bioquímicas. Composición. Reactivos químicos específicos. Principales usos. Evaluar propiedades metabólicas o enzimáticas. Ejemplo, medios TITS, triple sugar, iron. Las diferentes tinciones, tinción de Chiesel-Nielsen. Tipo de tinción es de tinción diferencial. Colorantes empleados y su función. Los colorantes utilizados en tinción de Chiesel-Nielsen son la fucsina básica fenicada y azul de metileno. La aplicación se utiliza en diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis, la lepra y algunos parásitos intestinales. La tinción de Wright, tinción hematológica. Esta trae colorantes azul de metileno y eosina para teñir células. Estos colorantes se disuelven en alcohol metílico, azul de metileno, eosina. Su diagnóstico se usa para diagnosticar enfermedades y alteraciones en la sangre y la médula ósea. Tinción de Gram, Gram positivas y Gram negativas. Esta trae violeta de metileno, violeta cristal o de genciana y safranina para identificar bacterias en nuestros pacientes. El diagnóstico patología, la tinción de Gram es una prueba de laboratorio que se utiliza para diagnosticar infecciones bacterianas y por hongos y se realiza de muestra de tejidos. Tinción de azul de lactofenol.
Este tipo de tinción es tinción simple. Contiene fenol, ácido láctico, azul de anilina, glicerina y agua desionizada. Se utiliza para teñir estructuras fungicidas como hifas, tubos germinativos y esporas. El azul de lactofenol es un colorante recomendado para su uso en preparaciones de montaje húmedo y para el montaje directo y la tinción de hongos. Tinción de tinta china. Esta tinción es negativa. Esta utiliza carbón coloidal para teñir el fondo de un campo, lo que hace que las cápsulas de los microorganismos se vean en un halo. Se utiliza para diagnosticar infecciones por hongos encapsulados como el Cryptococcus neoformans. Características de los microorganismos. Los microorganismos son seres vivos diminutos, solo visibles al microscopio, con una diversidad de formas y funciones. Entre estas tenemos las bacterias. Entre su estructura está el citoplasma, la nucleoide, flagelos, cápsula, pared celular, membrana plasmática, ribosomas. Su metabolismo son autótrofos, heterótrofos, anaeróbicos y aeróbicos. Entre su reproducción son asexual por fusión binaria y sexual, conjugación, transformación y transducción. Entre sus patologías tenemos la tuberculosis, neumonía, salmoniosis, cólera. Sus tratamientos son los antibióticos. Por ejemplo, la Helicobacter pylori es una bacteria en el estómago causando muchas enfermedades y pudiendo llegar al cáncer estomacal. Entre las características de los organismos están los virus. Los virus son entidades acelulares que contienen material genético. Entre su estructura está el material genético ADN o ARN, la cáspide, proteína, envoltura en algunos casos. Entre su metabolismo no tiene metabolismo propio porque se aprovecha de los otros organismos. Entre sus reproducciones genómica, fisión, penetración, ensamblaje y liberación. Entre sus patologías está el resfriado, la gripe, el sarampión o el COVID-19. Entre sus tratamientos están los antivirales. Por ejemplo, la gripe o influenza A. Características microorganismos, entre esos están los hongos. Son eucariotas unicelulares con filamentosos con pared celular, con quitina y nutrición heterótrofa por absorción. Entre su estructura está la hifa, conidiofioro, espora, septos, pared celular, núcleo. Su metabolismo es heterótrofo, obtienen carbono de otros organismos. Su reproducción es sexual y asexual, esporas, fragmentación y gemación. Entre sus patologías está la micosis y micotoxinas. Entre sus tratamientos son los polienos equinocantes, ejemplo la candidiasis. Los protozoos son eucariotas unicelulares heterótrofos móviles por flagelos, silos, pseudópodos y se encuentran en diversos ambientes acuáticos y terrestres. Su estructura es unicelular, eucariota, tiene membrana plasmática, organelos como núcleo y vacuolas. Entre su metabolismo son heterótrofos, fagocitosis. Entre su reproducción es asexual por fusión binaria y sexual por gemación. Entre sus patologías está la malaria, amebiasis y toxoplasmosis. Entre su tratamiento están los antiprotozoarios como metronidazol. Ejemplo, malaria, amebiasis, que son muy dañinas para el ser humano.